tratando de contestar una pregunta que dice, ¿por qué murió Cristo? ¿Se acuerdan? Vimos 4 primeras que el por qué murió Cristo es primero para absorber la ira de Dios, segundo para complacer a su Padre Celestial y número 3 para aprender obediencia y ser perfeccionado y número 4 para lograr su propia resurrección entre los muertos. Hoy vamos a mirar otras 4 razones y es en número 5 para probar las riquezas del amor y la gracia de Dios por los pecadores. Número 6 para mostrar su propio amor por nosotros. Número 7 para cancelar las demandas de la ley contra nosotros y número 8 para convertirse en rescate por muchos. Por eso murió Jesús. Interesantes los puntos que vamos a tocar hoy. Yo creo que en la medida que conocemos un poco más de todo ese sacrificio que Jesús hizo, debe traducirse en un amor más profundo para el Señor y un deseo más grande para obedecerle. Razón número 5, para mostrar las riquezas del amor y la gracia de Dios por los pecadores. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. La palabra de Dios dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No tuvimos que presentarnos delante de Dios antes de que Jesús fuera enviado para ganar nuestra salvación. En San Juan 3:16, un versículo que todos conocemos, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo. ¿Por qué murió Cristo? Para mostrar las riquezas del amor y la gloria del Dios por los pecadores. Y la manera como se manifestó en su máxima expresión ese amor es dándonos a su propio Hijo. Un amor incondicional, un amor por elección, un amor por un acto de voluntad. Esta palabra denota benevolencia inconquistable y una buena voluntad invencible. En Efesios capítulo 1, versículo 7, leemos de esta manera, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y escuche esto, según las riquezas de su gracia. Por eso murió Cristo, para mostrar las riquezas de su gracia y amor por los pecadores. La medida del amor de Dios para nosotros se muestra en 2 cosas muy importantes. La primera es el grado de su sacrificio en salvarnos de la penalidad de nuestros pecados. Que ser crucificado en una cruz solamente era para los criminales. Y segunda cosa es nuestro grado de falta de méritos que teníamos para salvarnos y cuando Él nos salvó. No teníamos ningún mérito.
Podemos oír esta medida de su sacrificio en las palabras de Jesús: dio a su único Hijo. También oímos esto en las palabras Cristo. Este es un nombre basado en un título griego, Christos, o el ungido o el Mesías, y es un término de alta dignidad. El Mesías, a ser el Rey de Israel. Así que la persona a quien Dios envió para salvar a los pecadores fue su propio Hijo, su único Hijo, el ungido Rey de Israel y por efecto y en efecto Rey de todo el mundo. Cuando agregamos a estas consideraciones la horrible muerte por crucifixión que Cristo soportó, se hace muy claro que el sacrificio del Padre y del Hijo fue indescriptiblemente grande, aún infinito. Cuando se considera la distancia entre lo divino y lo humano. Pero Dios escogió hacerlo de esta manera para salvarnos. ¿Por qué murió Cristo? Para mostrarnos las riquezas de su amor y de su gracia a nosotros los pecadores. La medida de su amor por nosotros aumenta todavía más cuando consideramos nuestra falta de méritos. Tal vez haya quien se atreva a morir por una persona, como leímos en el primer versículo, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando nosotros todavía estábamos muertos, Él murió por nosotros. Marcos 5, 7 y 8 en la versión Palabra de Dios para Todos dice: es muy difícil que alguien muera por una persona buena, pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. Entonces nosotros merecemos el castigo, no el sacrificio divino, sino el castigo divino. Alguien dijo: Dios no murió por las ranas. Así que estaba respondiendo a nuestro valor como humanos. Y esto altera significativamente su gracia, porque nosotros somos peores que las ranas. Las ranas no han pecado, no se han rebelado contra el Padre, ni han tratado a Dios con desprecio como nosotros lo hemos tratado, ni han vivido una vida inconsecuente como una vida de disfraz o hipócrita. Dios no tuvo que morir por las ranas. No son suficientemente malas, pero nosotros sí lo somos. Nuestra deuda entonces era tan grande que solo un sacrificio divino podía pagarlo. Hay una sola explicación para el sacrificio de Dios por nosotros, y es que no somos nosotros, son las riquezas de su gracia, según Efesios 1:7. Es todo gratis. De hecho, esto es lo que el divino amor es, a fin y al cabo. Una pasión por cautivar a los pecadores que no lo merecían, a gran costo, con algo que los haría sobrenaturalmente felices para siempre en esa infinita belleza del amor de Dios. Nosotros no merecíamos nada. La razón número 6 para mostrar su propio amor por nosotros. Efesios capítulo 5 versículo 2 dice: y andad con
andad en amor como también Cristo nos amó, y escuchen esto, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Su gran amor lo condujo a sacrificarse por nosotros, de manera que pudiéramos nosotros vivir. Para Dios, la muerte de su Hijo Jesucristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Así dice el versículo que leímos. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así como Cristo amó a su iglesia. Nosotros, a Dios, lo tratábamos con aversión, con rechazo, con odio. Por naturaleza éramos rebeldes, opositores, enemigos de Dios y aborrecedores. Y aún así, Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Vaya conmigo a Gálatas 2:20. También todos conocemos este versículo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y al parte final dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Su amor gratuito y eterno es el eslabón que nos une con el Padre, que nos une a Dios. El que se haya entregado es la prueba más poderosa de ese grande amor que Él nos tuvo a nosotros. Los primeros testigos, los primeros cristianos que sufrieron mucho en sus persecuciones fueron cautivados por ese amor. De manera que ellos, cuando eran conducidos a la hoguera para ser quemados, ellos no iban tristes, ni llorando, ni lamentando su situación. Entendiendo ese gran amor que Dios había manifestado para ellos, ellos caminaban hacia su propia muerte cantando. Cuando eran azotados por predicar la palabra y sueltos, ellos decían: qué maravilloso es ser tenido digno de padecer afrenta por causa de Cristo. Y en lugar de callar como les habían dicho, ellos todos los días y en las plazas y en todos lados predicaban el evangelio. Ellos habían sido cautivados por ese grande amor que ellos habían entendido había costado la redención de sus vidas. La muerte de Cristo no es solamente una demostración propia del amor de Cristo por todos, sino la expresión máxima de ese amor que nos tiene a nosotros. Cristo, dice aquí, en el versículo 20 dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, toman el acto de la propia entrega de Cristo y de su sacrificio muy personalmente, porque una cosa es decir que murió y se entregó por nosotros. Ellos decían: murió y se entregó por mí. Así personalmente cobra mayor sentido. Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Seguramente este es el modo en que nosotros debemos entender el sufrimiento y la muerte de Cristo Jesús, porque ambas tienen que ver con nosotros, su sufrimiento y su muerte. Se trata del amor de Cristo por mí, diga por mí, personalmente, el amor de Cristo por mí.
porque es mi pecado, no nuestro pecado, el que nos separó de Dios. Es mi pecado el que me separó de Dios. No es el pecado en general, sino mi rebelión. Es mi pecado. Es mi inmadurez. Es mi entumecimiento espiritual lo que degrada la dignidad de Cristo. Una cosa es decir estamos perdidos, a decir estoy perdido. Una cosa es decir estoy muriendo, estamos muriendo, a decir estoy muriendo. Tomarlo de manera personal es más profundo y nos hace más conscientes de nuestra condición y del gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Cuando se trata de salvación, nosotros hemos perdido todo alegato de justicia y todo lo que podemos hacer es suplicar misericordia. Entonces veo a Cristo sufriendo y muriendo. ¿Por qué? Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Habla de iglesia. En San Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Hijo del Hombre, dice en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahora yo me pregunto, ¿estoy yo entre esos muchos? ¿Puedo ser yo uno de sus amigos? ¿Puedo yo pertenecer a esa iglesia? Y la respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todo aquel que invocare, dice Romanos 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este versículo en la traducción lenguaje actual dice: Dios salvará a todos los que le reconozcan como su Dios. Dios salvará a todos los que le reconozcan como su Dios. Todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, dice el apóstol en Hechos 10:43. Y Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mi corazón queda convencido, queda persuadido, y abrazo esa belleza de amor y de generosidad de Dios como un tesoro grande que Él me ha dado. Y debe fluir dentro de nuestro corazón esta gran realidad: el amor de Cristo por mí. Diga, el amor de Cristo por mí. Por mí. De modo que digo con aquellos primeros cristianos que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Qué queremos decir con esto? Quiere decir que Él pagó el más alto precio posible para darme el más grande regalo posible. ¿Y qué es ese? ¿Qué es ese regalo? Es el regalo por el que oró al fin de su vida estando aquí en la tierra: Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que estén también conmigo para que vean mi gloria. Debe darnos mucha alegría saber que un día vamos a ver su gloria. Debe ser un gozo muy grande y un amor muy grande que surja de nuestro corazón, de saber que ese es el deseo y la oración de nuestro Señor Jesucristo.
En su sufrimiento y en su muerte vimos su gloria. La gloria como del unigénito del Padre, como dice San Juan 1:14. El centurión, ahí al pie de la cruz, cuando vio morir a Cristo, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 25:54. Lo mejor aún está todavía por venir. Y Él murió para asegurarnos esto. Es el amor de Cristo. Cristo murió entonces para mostrarnos su propio amor a nosotros los pecadores. Amén. ¿Sí entendemos esto? Razón número 7, para cancelar las demandas de la ley contra nosotros. Por eso murió Cristo. A veces tenemos una idea muy superficial de las razones por que murió Cristo, pero hoy estamos entendiendo más puntualmente y profundamente las verdaderas razones por las que Cristo murió. Y es para cancelar las demandas de la ley contra nosotros. Vaya conmigo al libro de Colosenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 13 y 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cantamos un hermoso canto, en un hermoso canto estas palabras: cancelando la acusación de la ley contra nosotros y clavándola en la cruz. Llevando Cristo la maldición de la ley violada por nosotros, nos ha redimido de la maldición de la ley. Gálatas 3:13, Gálatas capítulo 3, versículo 3 se dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Este versículo, en la versión traducción lenguaje actual, dice: pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice: Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado en un madero. Bien claro, ¿verdad? Qué tonto es pensar que nuestras buenas obras puedan un día pesar más que nuestras malas obras, o que éstas puedan superar nuestras malas obras. Y es tonto por dos razones. Primero, porque no es verdad. Y quienes creen que por sus obras puedan ser salvos, están creyendo una mentira. Porque aún nuestras buenas obras son defectuosas, porque no honramos a Dios en la forma que lo hacemos. Hacemos nuestras buenas obras en gozosa dependencia de Dios y con el criterio de hacer conocer su supremo nombre. Cumplimos el supremo mandamiento de servir al pueblo conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, como dice Primera de Pedro 4:11. ¿No es cierto que a veces hasta en eso fallamos?
¿Qué diremos entonces en la respuesta al apóstol Pablo cuando dice en Romanos 14:23, todo lo que la ley dice es para que toda la boca se cierre? Entonces, no diremos nada, porque nadie puede declararse inocente, todos somos culpables. Entonces, es tonto pensar que nuestras buenas obras compensarán nuestras malas obras delante de Dios. Sin fe que exalte a Cristo, nuestras obras no significan más que rebeldía. Y la segunda razón por la que esto no es cierto y por lo que es tonto es porque no es la manera como Dios salva. Si somos salvos de las consecuencias de nuestras malas obras, no será porque ellas pesaron más que nuestras buenas obras. Será porque el acta de decretos que había contra nosotros en el cielo han sido clavadas en la cruz, como dice la Escritura. Dios tiene una manera totalmente diferente de salvar a las personas y a los pecadores que pesando sus obras. No hay esperanza en nuestras obras, esto es muy claro. Solo hay esperanza en el sufrimiento y muerte de Cristo Jesús. No hay salvación mediante el equilibrio de nuestras obras. Solo hay salvación mediante la cancelación de las cuentas que teníamos. Las cuentas de nuestras malas obras e inclusive nuestras defectuosas buenas obras, junto con las justas penalidades que cada uno merece, deben ser borradas, no balanceadas. Y Cristo sufrió y murió para lograr esto. La cancelación sucedió cuando las cuentas de nuestras obras fueron clavadas en la cruz. Dice el versículo 14 de Colosenses 2, anulando el acta de decretos y clavándolas en la cruz. ¿Cómo fue esta cuenta mortal clavada en la cruz? Porque un pergamino no fue clavado en la cruz, pero Cristo sí fue clavado. Así pues, entonces, Cristo se convirtió en esa cuenta mortal de nuestras malas obras y aún de nuestras defectuosas buenas obras. Y de esa manera, Él canceló las demandas de la ley contra nosotros. Él soportó mi condenación. Él puso mi salvación sobre una base totalmente diferente. Él es mi única esperanza y la fe es mi único camino hacia Dios. ¿Por qué murió Cristo? Para cancelar las demandas de la ley que tenía contra nosotros. Y esto nos debe alegrar, porque no seremos juzgados por esa lista de pecados que teníamos pendientes sin arreglar delante de Dios. Y la octava razón es para convertirse en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45, dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Es usted uno de los muchos por el que Él vino a dar su vida? Eso es una buena noticia. Por primera vez en este versículo, en las enseñanzas de Jesús, se expresa de una forma global el propósito de su vida
y su muerte. Este versículo de Marcos 10:45 revela el fundamento de nuestra salvación. Jesús pagó el rescate por nosotros, ya que nosotros no podíamos pagarlo. Por eso murió Cristo. Por eso murió Cristo. No hay ninguna idea en la Biblia de que Satanás había que pagarle para dejar libre a los pecadores para que se salvaran. Lo que Satanás recibió cuando Cristo murió no fue un pago, sino una derrota. Colosenses 2:15, en la versión traducción lenguaje actual dice: Dios venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Qué tremendo. Con la muerte de Jesús, Dios venció a todos los poderes y fuerzas espirituales, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. El Hijo de Dios se hizo humano para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, según Hebreos 2:14. No había entonces negociación. Este mismo versículo en la traducción lenguaje actual dice: nosotros somos seres de carne y huesos. Pero Jesús se hizo igual a nosotros, solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y a mujeres. Cuando Jesús dice que Él vino para dar su vida en rescate, la cuestión no es a quién o quién recibe el pago. El enfoque está en su propia vida como el pago y en su libertad en servir más bien que en ser servido, y en los muchos que se beneficiarían por el pago hecho por Cristo en esa cruz. Entonces, si preguntamos quién recibió el pago de ese rescate, la respuesta es Dios. La Biblia dice que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda. Hebreos 9:14. Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha. La totalidad de que un sustituto muriera en nuestro favor es porque todos hemos pecado contra Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y a causa de nuestro pecado, todo el mundo está bajo el juicio. Romanos 3:19. Vamos a mirar Romanos 3:19. Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así que cuando Cristo se ofrece a sí mismo como rescate por nosotros, la Biblia dice que estamos libres de la condenación de Dios. Porque dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. El precio de rescate en esta liberación de la condenación de Dios es la vida de Cristo. No necesariamente la vida que Él vivió, más bien la vida que Él entregó en rescate por nosotros. Jesús dijo repetidamente a sus discípulos que llegaría un tiempo
en que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de los hombres y que lo matarían. En Marcos 9, versículo 31 dice. En realidad, esta es una de las razones por las que Jesús le gustaba llamarse el Hijo del Hombre. Si usted lee los evangelios, ahí va a encontrar eso. Se encuentran más de 65 veces en los evangelios. Los hombres pueden morir, y es por eso que él tenía que ser un hombre o uno de ellos para poder morir. Siendo Dios no podía morir, y por eso él se hizo hombre. El rescate podría ser pagado únicamente por el Hijo del Hombre, porque el rescate era una vida entregada a la muerte. Esa era la única manera de que el hombre podría ser salvo. El precio Jesús no lo pagó a fuerzas. Eso es lo que señalaba al decir: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él no necesitaba ningún servicio nuestro. Era el dador, no era el receptor. Él dijo: nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Juan 10, 18. Entonces el precio la pagó libremente, no fue forzado, lo cual nos trae otra vez a ese gran amor que Él tuvo por nosotros. Él escogió voluntariamente rescatarnos al costo de su propia vida. ¿A cuántos efectivamente Cristo rescató del pecado de los que estamos aquí? Podemos levantar la mano y decir: yo fui rescatado por Cristo, porque todos hemos pecado, pero nos hemos apropiado precisamente ese sacrificio y muerte de Jesús como una expresión tan grande de su amor, que hoy nosotros le amamos con todo nuestro corazón, que nos esforzamos por obedecer sus mandamientos, que nos esforzamos para vivir una vida agradable delante de Dios. Amén. Nadie que abrace el tesoro de Cristo, nuestro rescatador, quedará excluido de esa salvación. De manera que entonces todos podemos aferrarnos a ese tesoro maravilloso para ser salvos. ¿Por qué murió Cristo Jesús entonces? ¿Para qué dijimos? Para convertirse en rescate por muchos, para cancelar las demandas de la ley que había contra nosotros, para mostrar su propio amor por nosotros y para mostrar las riquezas de su amor y su gracia con los pecadores. 4 razones suficientes para vivir agradecidos con Dios y para amarle con todo nuestro corazón. El rescate no lo recibió Satanás, sino lo recibió Dios, la vida y la muerte de su propio Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros quedáramos exentos de esa deuda que teníamos con Dios. De otra manera, nada podríamos hacer por nosotros mismos. No teníamos ningún mérito, ningún esfuerzo humano podía hacer nada para salvarse a sí mismo. Por eso fue necesario que Cristo muriera por nosotros. Esto nos debe alegrar y esto nos debe llenar de gozo, porque somos salvos de la condenación eterna, de la muerte eterna, la separación definitiva de Dios. Por el contrario, estaremos en su gloria. Padre, aquellos que tú me has dado,
yo quiero que también ellos estén conmigo para que vean la gloria que tú me has dado. Qué bonita oración de un Cristo amoroso que estuvo dispuesto a entregar su vida para rescatar la nuestra, cuando no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Cierra tus ojos ahí donde estás y empieza a valorar más profundamente el sacrificio y la muerte de Jesús. No fue cualquier sacrificio, porque Cristo no fue cualquier persona, era el mismo Hijo de Dios, y Él se dio a sí mismo en rescate por muchos, y nosotros hemos venido a formar parte de esos muchos por los que Él dio su vida. Por eso, Señor, en esta tarde te damos gracias, muchas gracias, Señor, porque sufriste, moriste, resucitaste para darnos vida, Señor, para pagar nuestra deuda que teníamos, para cancelar, Señor, esa deuda pendiente que había contra nosotros por nuestros pecados, Señor, por haber faltado y por haber transgredido tu ley. Muchas gracias, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos y no podremos pagarte con nada, Señor, ese grande amor. Mas muchas gracias porque tú lo dispusiste así y voluntariamente te entregaste en un sacrificio que se elevó al Padre como un olor grato de una ofrenda que llega hasta tu presencia, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor.